Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB y hoy tenemos un webinar muy interesante, a ver si sabemos esos trucos, ¿no? Para la personalización, o bueno, voy a leerlo bien. ¿Por qué la personalización de las audiencias es una de las mayores oportunidades para la publicidad digital? Efectivamente, ¿no? Así que hoy nos van a dar las claves y las estrategias Miguel Fernández Gil, director de desarrollo de editores para el sur de Europa en PubMatic. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Buenos Y días. gracias. Y Gadea Rodríguez, que es directora asociada de desarrollo de anunciantes para el sur de Europa, también en PubMatic. Así que muchas gracias a los dos. Vamos a ver si conocemos esos trucos, esas estrategias, ¿no? Claves para poder hacer esa personalización en las audiencias. Simplemente decirle a la audiencia que luego vais a responder preguntas, así que por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas para que sea más fácil para vosotros poder contestarlas. Y nada, todo vuestro. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a la IAB por contar con nosotros para poder hacer este workshop. Y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo en directo. Como decía Belén, hoy vamos a hablar de addressability, ¿vale? De todo este nuevo entorno que tenemos ahora mismo, ¿no? Con todo el tema de la depreciación de las cookies y demás, y daros un poco nuestra visión, ¿no? Desde el punto de vista de una compañía de tecnología, ¿no? de PubMatic, de cómo vemos el mercado y cuáles un poco las soluciones que desde nuestra compañía proponemos, ¿no? Yo os diría un poco con el tema este de identificación y demás, ¿no? Con este nuevo entorno, no me gustaría ser bastante optimista, ¿no? Como resumen un poco, ¿no? Que me gustaría que os quedaseis hoy de la presentación es que, bueno, hay un montón de soluciones en el mercado, todas muy competitivas para afrontar este nuevo entorno de identificación de los usuarios, ¿vale? Y lo importante es ponerse a probar algunas de ellas y poder empezar a hacer test con alguna de las soluciones y demás y poder cuanto antes pues, tener un buen entorno de identificación de los usuarios, ¿no? Voy a empezar un poco comentando quiénes somos, ¿no? En PubMatic. PubMatic principalmente somos un SP y nuestro posicionamiento es ser el mejor, obviamente, es SP del mercado, sobre todo el que prefieran tanto los editores, ¿no? como la parte de compra, ¿no? Como la parte de los anunciantes y las agencias, ¿no? Es importante esto, estamos muy cerca tanto de los editores como también desde hace un tiempo en la parte de la demanda, en la parte de las agencias y los compradores, ¿no? Es una compañía americana, ¿vale? Participamos en la bolsa americana, pero tenemos un footprint global, ¿vale? Desde Estados Unidos hasta Australia. Y en la parte de EMEA, ¿no? De Europa, pues también tenemos una presencia con oficinas y con equipos en las principales ciudades europeas y países. En España desde hace poco estamos Gadea y yo, ¿vale? Para dar un poco soporte tanto a la parte de oferta como de demanda, ¿vale? Y bueno, es una compañía de tecnología muy potente, ¿no? Trabajamos con un montón de partners y de publishers y de agencias en todo el mundo. Como veis aquí, efectivamente, trabajamos como decíamos, las dos partes del mercado, tanto la parte de compra como de venta. Entonces, en la parte de compra, obviamente, pues trabajamos con las grandes agencias, ¿no? Con los grandes grupos de comunicación. Y en la parte de venta, pues tenemos contacto, obviamente, pues, con los editores líderes a nivel mundial, como todos estos que aparecen aquí, ¿no? Forbes, Veritone Media, BBC World. Y en España, por supuesto, pues trabajamos con todo tipo de publishers, tanto las alianzas como los grandes editores del mercado.
Ahora os voy a dar un poquito de antecedentes sobre la situación en la que nos ha llevado en los últimos años con todo el tema de la identificación de los usuarios, ¿no? Entonces, empezamos un poco con la época pues, predigital, ¿no? Donde para identificar a los usuarios o para conectar con ellos pues, utilizábamos el marketing directo, ¿no? y las cartas, las comunicaciones a nivel postal, ¿no? Que nos llegaban en nuestras casas, era la forma de identificar a los usuarios. Luego, a principios de los años 90, empezó ya pues, el entorno un poco de Internet y demás, el comienzo del email marketing, ¿no? Entonces, a través del email marketing, pues conseguíamos las marcas y demás, pues conseguir identificar a los usuarios. Llega el boom de la publicidad digital, ¿vale? En los años 2000, a principios de los años 2000 y demás, en donde aparece pues, todo el boom de la publicidad digital y empiezan a aparecer, obviamente, bueno, pues las famosas cookies, ¿vale? Cookies que van cada vez tomando más relevancia y que en un momento dado, pues al final, pues todo el mundo, todos los actores del mercado trabajamos con estas cookies de terceros, ¿no? Y lo que se ha producido, pues es seguramente un pequeño sobreutilización de estas cookies de terceros, ¿no? En las que pues todos nos hemos visto muchas veces impactados y reimpactados con publicidad que a veces, pues bueno, de determinados productos, pues que a lo mejor ya hemos comprado y demás, ¿no? Y como resulta de esta situación, pues ha empezado a haber una serie de problemas pues, de privacidad, ¿no? De los usuarios y demás que han pedido pues, que no sean impactados, ¿no? Y por eso un poco el poner en entredicho todo el tema de las cookies de terceros, ¿no? Entonces, efectivamente, el cambio ha pasado, ¿no? Que un poco el chiste del shit happens, ¿no? Que bueno, que en realidad es algo que no es que haya pasado en un solo momento, sino que es un proceso, ¿no? No solamente es lo que ha sido más notorio últimamente con el tema de Google, ¿no? Del anuncio de quitar las cookies de terceros, sino que es algo que ya venía de hace tiempo, ¿no? Ese cansancio del usuario, ¿no? En cuanto a la publicidad que estaba recibiendo, entonces empiezan a haber incrementos de regulaciones, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel local por países, ¿no? Que hacen cada vez más que se pongan restricciones, ¿no? Además, Apple también hace un tiempo comunicó la eliminación de sus IDs de publicidad, ¿vale? Con lo cual todo lo que es el entorno Apple, pues no se puede identificar esos IDs, esos usuarios, y luego la famosa comunicación de la eliminación de las cookies de terceros, que además no es algo que vaya a pasar ahora, sino que ya nos está pasando, pues como sabéis, con entornos de otros browsers, ¿no? Como es Safari y Firefox, ¿no? Entonces, efectivamente, es una situación que ya está en el mercado y que hay que darle una solución, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que las cookies de terceros en un momento dado van a desaparecer y entonces, bueno, pues hay que empezar a utilizar otra serie de tecnologías, ¿no? y de soluciones que hay en el mercado, ¿no? Que ahora mismo es un conjunto de un montón de ellas, ¿vale? Y que seguramente no hay una única solución, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que ahora mismo hay varias soluciones en el mercado. Como os decía antes, lo importante es no quedarnos parados, ¿no? Tenemos que actuar cuanto antes, ¿vale? Porque, bueno, pues porque ya hay una parte de usuarios que no estamos identificando con el tema de Firefox y demás y del entorno de Apple. Y bueno, y efectivamente pues tenemos que empezar a probar, ¿no? Porque si no, efectivamente cuando llegue realmente la eliminación total de esas cookies en Google, ¿no? Que es en Chrome, que es donde más nos afecta, ¿no? Por la penetración que tiene este browser en el mercado, pues hará que la identificación de los usuarios sea mucho mayor y por lo tanto pues perderemos escalabilidad, se incrementarán los costes, cada vez tendremos menos control, sobre todo en el Internet abierto y al final las campañas tendrán mucha menos eficacia, ¿no?
La solución que tiene que haber en el mercado, pues obviamente en el centro tiene que estar la privacidad del usuario, eso es lo más importante, ¿no? Porque además seguramente llegarán regulaciones más fuertes, ¿vale? Y entonces tenemos que estar un poco preparados y realmente si queremos un Internet que funcione, realmente pues para qué tiene que funcionar primero es para el usuario, ¿no? Y entonces tiene que estar en el centro. Pero bueno, luego tiene que haber un equilibrio entre lo que los editores, ¿no? y luego los anunciantes, las marcas y demás, pues necesitan pues para poder seguir realizando campañas efectivas y para seguir identificando un poco a esos usuarios en el entorno del Internet abierto, ¿no? Bueno, ¿y cómo está el mercado, no? Pues el mercado, hay un montón de soluciones diferentes, ¿no? Por un lado están aquí abajo las soluciones que da la industria en general, pues desde las soluciones de Google, ¿no? De Privacy Sandbox y demás, estándares pues de la IAB, efectivamente, u otros lobbies o asociaciones a nivel mundial. Luego, por supuesto, la parte del First Party Data, que es importante, que es cierto que van a desaparecer las cookies de terceros, pero no desaparecen las cookies como tal, es decir, las cookies de primera parte van a seguir existiendo y por lo tanto es muy importante pues, que tanto los editores, ¿no? que pueden generar toda esa First Party Data como los anunciantes y como también proveedores de data, ¿no? que hay en el mercado, pues es una solución más para poder identificar a esos usuarios, ¿no? Y luego, en la parte de arriba, pues tenemos las dos soluciones que están ahora más en boga, ¿no? que es la parte de contextual, ¿no? que es una parte de identificación a través de, bueno, pues de navegación de los usuarios y demás, y de poder identificarlos. Y luego los famosos identificadores que hay ahora mismo en el mercado, que como sabéis hay un montón diferentes, algunos son probabilísticos, otros son determinísticos. Y bueno, al final lo que nosotros vemos es que la solución está un poco en coger un poco parte de cada una de estas soluciones, combinarlas y testearlas, ¿vale? Para ver al final cómo identificamos y cómo nuestras campañas siguen teniendo una buena eficacia, ¿no? Perdón. ¿Cuál es la solución que proponemos desde Pugmatic? Bueno, pues lo primero es que, o sea, nosotros actuamos aquí como una compañía, bueno, pues que queremos acompañar tanto a los editores como a los anunciantes en este proceso, ¿vale? Y queremos actuar un poco, pues, como consultores, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, como os decía, hay un montón de soluciones en el mercado a nivel de identidad, veis, pues eso, todos los famosos identificadores, ¿no? que aparecen ahí, de data, proveedores de data, proveedores también de contextual targeting. Nosotros lo que estamos haciendo es hablando absolutamente con todos, ¿vale? Y creando productos adaptados, integraciones con prácticamente todos estos operadores en el mercado, pues para que tanto el editor como el comprador pues pueda utilizar los que mejor le funcionen, ¿no? Y los que seguramente al final será un conjunto de ir sumando soluciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que os decimos, tenemos una solución como bastante democrática, ¿no? En la que queremos que se puedan utilizar pues, todos los players del mercado, ¿no? Y decidir entre todos pues, cuál es la mejor solución. En cuanto a la identificación de los usuarios, en base a estas soluciones que hemos visto, pues de izquierda a derecha, pues claro, según vayamos teniendo más información del usuario, pues tendremos una fotografía pues mucho más clara, ¿no? Entonces, si hablamos de soluciones de contextual, bueno, pues seguramente la identificación de usuario no está muy clara todavía, pero sí es cierto pues, que tenemos una información rica, ¿no? de ese usuario a nivel de navegación, viewability, efectivamente. Si vamos avanzando hacia la derecha y unimos una parte de First Party Data, ¿no? que podamos ir teniendo las marcas y demás, pues vamos a tener un poco más de información del usuario. La unión seguramente de las tres y sobre todo con el tema de los identificadores que hay en el mercado, ¿no? que no solamente utilizar el First Party Data, ¿no?
nuestros propios identificadores, sino los que hay en el resto del mercado, pues harán que ese usuario sea mucho más visible, mucho más claro, tendremos mucha más información sobre él y por lo tanto podemos impactarle mucho mejor y hacer muchas mejores campañas, ¿no? En este sentido, en Pubmatic, como os decía, pues en base a estas soluciones, pues hemos desarrollado dos productos, ¿no? La parte del producto de Audience Encore, ¿no? Que lo que hablamos es de data, ¿vale? Data que está abierta en nuestra plataforma para poder ser utilizada por todos los compradores y también por parte de los editores, ¿vale? En la que vamos a poder trabajar con proveedores de data de contextual, ¿vale? Y también first party data, tanto la data que pueda meter cualquier publisher o anunciante, ¿vale? Como la que generen las propias marcas y demás, ¿no? Y en la parte de abajo, y teniendo en cuenta todo el tema de los identificadores, ¿no?, que hay en el mercado, pues hemos creado una solución que se llama Identity Hub, ¿vale?, que precisamente funciona con todos los identificadores del mercado, ¿no? Entonces cubrimos un poco todo el espectro, desde la first party data, parte contextual y la parte de identificadores, ¿vale? En la parte de identificadores es muy importante comentaros que nuestra solución, una vez más, como decíamos antes, es una solución muy democrática y muy abierta a todo el mercado. ¿Por qué? Pues porque nuestra solución no está creada a nivel de SSP, está creada a nivel de publisher, es decir, a nivel de Prebid. Entonces, cualquier identificador que esté utilizando el editor, pues puede ser utilizado por el resto de las plataformas de venta, ¿no?, del resto de SSPs, ¿no? Es una solución que está creada e integrada en Prebid, ¿vale? Y lo que hace es que directamente estamos conectados pues, con todos los identificadores que hay en el mercado, los LiveRamp, NetID, de Trade Desk, todos los que aparecen aquí abajo, ¿vale? Y de una forma muy sencilla, ¿vale? Con este código que meteremos en la parte del header bidding, ¿no?, del Prebid, pues vamos a poder jugar con todos los identificadores que tenemos en el mercado, subir, bajar, además de, obviamente, todo el first party data que pueda generar cada uno de los publishers y demás, ¿no? Entonces creemos que es una solución pues muy global, que trabajamos con todos y muy democrática, efectivamente, porque la compartimos, ¿no?, con todo el resto de plataformas y demás, ¿no? Y esto pues creemos que es muy interesante y puede ayudar mucho a los editores y a las marcas. Os enseñamos un pequeño caso práctico que hicimos en Alemania hace unos meses, en el que bueno, pues, poníamos en marcha pues esta falta de identificación de usuarios en Safari y en Firefox a través de identificadores, ¿vale?, que se estaban utilizando. Y como veis, la verdad que los resultados, he visto otros de otros players del mercado y que siempre son muy positivos. En este caso, pues conseguimos multiplicar por 6 el precio, ¿no?, del CPM, ¿vale? Y lo subimos, lo multiplicamos por 6, y en el caso de conseguimos llenar la venta de publicidad 8 veces más de lo que se estaba llenando antes. Es decir, que los identificadores, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del mercado, están funcionando y se consiguen unos ratios de eficacia pues mucho mayores. Y bueno, ahora ya sí paso la palabra a Gadea, que os va a hablar un poco más de las soluciones desde el punto de vista de la demanda. Gracias, Miguel. Si puedes pasar, por favor. Sí. Bueno, como Miguel comentaba, los publishers están bastante preocupados con todo el tema de la identificación, pero tampoco hay que olvidarse que los compradores también empiezan a inquietarse por ello, porque es una información clave para el targeting de sus campañas. Para ello, en Pubmatic lo que intentamos hacer es poner lo más cerca posible compradores y vendedores, intentar que las necesidades de uno y las de otro estén totalmente claras y pueda ponerse una solución sobre la mesa para que todo siga igual cuando se produzca la depreciación de cookies.
Para ello hemos desarrollado una plataforma, hemos dado un acceso a los compradores a nuestra plataforma, de manera que todo lo que se genere por la parte del publisher pueda tener acceso y visibilidad el anunciante. Para ello, el publisher tiene desde una plataforma muy simple, una UI muy simple, la capacidad de gestionar esos IDs y esas audiencias para el targeting de las campañas de los anunciantes. Y también puede otorgar permisos a qué compradores quiere darle acceso a esa data y a qué precio. Todo esto se apoya en un sistema de Analytics Insight para poder optimizar esos tests, para poder monitorear el pacing al que van esos deals, para poder tener pues, toda la información y poder tomar así mejores decisiones en cuanto a qué está funcionando mejor, qué funciona peor, cómo se puede mejorar lo que no funciona tan bien. Todo esto va a ser en un entorno tanto omnicanal como cross-device y, por supuesto, súper apoyado en la base de la privacidad. Para nosotros el usuario es lo principal, como ha dicho Miguel antes, los IDs van a estar encriptados y cumple todo con las normas que hay actualmente sobre la privacidad, una GDPR, la TCF o la CCPA. Si pasas por favor al siguiente. Gracias. ¿Cómo se puede poner en valor esta data? El publisher, tiene la capacidad de activar, desde nuestro punto de vista, 3 palancas. Tiene la parte contextual, First Party Data y los Alternative IDs. Nosotros siempre recomendamos que se pruebe, que se teste, que se tengan en cuenta las necesidades de la campaña del anunciante y que en base a ello se tome la solución que más se puede adaptar a ese KPI que se está buscando. Me gustaría aquí comentaros un par de ejemplos. La parte de contextual, por ejemplo, Semasio hizo una campaña con una gran agencia de medios de Alemania, en la cual tenían el problema de que nunca, o sea, cuando aplicaban la data por el lado del DSP no llegaban al reach total de la campaña. Por lo que nosotros le propusimos que hicieran un test A/B en el cual se creasen 4 PMPs en el DSP, 4 en el SSP, se aplicase la data por un lado en el DSP y por otro en el SSP y se comparasen los datos. Lo que vimos ahí fue un uplift del reach del 205%, perdón, y un uplift de la viability del 16%. Siempre decimos que es súper importante el comparar. Ahora que podemos hacerlo y que tenemos tiempo, el poder comparar cómo funciona lo que conocíamos hasta ahora versus las novedades que la industria nos propone. Para el tema de Alternative IDs, además de trabajar como ha dicho Miguel, con todas las soluciones que están ahora mismo en el mercado, quería contaros el caso de una empresa de gran consumo en Italia que utilizó un identificador local para hacer una campaña y poder medirse y poder ver qué capacidad tenían para el día que llegara la desaparición de las cookies. En este caso se vio un response rate de media del 83%, un win rate de media del 44% y un view through rate del 70%. Esta fue una campaña de vídeo servida en Media & Bust y fue bastante exitosa porque bueno, al ser la primera no sabíamos lo que íbamos a encontrarnos, pero los resultados fueron muy buenos. Si pasas, por favor. Gracias. En cuanto a todo el tema del contexto, ahora mismo se está poniendo sobre la mesa mucho el tema de necesito buscar a mis usuarios, pero van a desaparecer las cookies y se está prestando mucha atención a todo el tema contextual. Antes no se hablaba tanto de ello, pero bueno, ahora por un lado tenemos los publishers que tienen sus dominios, tienen múltiples apps, múltiples webs y data de primera parte bastante cualificada, y por otro lado están las agencias que tienen first party data pero no es escalable, no tienen un reach demasiado amplio y están buscando esas nuevas audiencias y ellos no tienen acceso a un inventario, o a lo mejor si lo tienen, no tienen la capacidad de hablar con cada uno de los publishers para crear un deal, para crear un canal específico para ciertas campañas. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí es la creación de Auction Packages, que no deja de ser un PMP curado, por así decirlo, donde se mezclen las bondades del PMP, en el sentido que puedes tener acceso a un inventario que tú elijas qué es lo que quieres comprar, con qué características, con qué filtros, pero todo se produzca en un sistema de pujas en tiempo real como en el mercado abierto. Pongamos, por ejemplo, por caso que una marca quiere llegar a gente joven que navega en el site de entretenimiento. Él no tendría a lo mejor la capacidad, esa marca o el tiempo para reunirse con cada uno de los publishers, ver qué capacidad tiene cada uno, gestionar o negociar un precio, gestionar toda la campaña, planificarla. Entonces lo que proponemos es, bueno, creas en esa plataforma a la que el comprador tiene acceso que hemos desarrollado, ellos mismos pueden crear ese PMP,
donde pongan su filtro de data de contextual, en este caso, por ejemplo, diciendo, vale, solo quiero impactar a usuarios que estén navegando en sites de entretenimiento y que sean jóvenes. De esta manera se van a reducir mucho los costes porque el CPM va a seguir siendo dinámico y se puede optimizar en base a ello, y además es mucho más operativo. Luego también existe la posibilidad de que el Oxfam Package no solo sea basado en data, sino a lo mejor el usuario o el comprador, el anunciante, tiene la necesidad de que el viewability sea un número determinado o esté por encima de un porcentaje. En ese caso, lo que se podría hacer es exactamente lo mismo: se paquetiza todo el inventario en el que esté interesado y se pone un filtro de viewability por encima de X%. Esto va a hacer que solo se acceda a ese inventario a través, para todos nuestros publishers, pero que cumpla con ese requisito. En cuanto a la paquetización de inventario, tampoco quiero que os quedéis con la idea de que solo se puede hacer en base a data. Nosotros nos adaptamos siempre a las necesidades de los compradores y de los anunciantes, y por ello proponemos la creación de paquetes, tanto pues, si tiene que ser en base a un vertical, se puede hacer totalmente ad hoc, si tiene que ser en base a formatos notorios, como puede ser un skin o un page takeover, si se necesita implementar algún tipo de data de terceros, que estamos integrados con todos a través del producto de Audience Anchor, que antes mencionaba Miguel también. Se puede hacer en formatos tan innovadores como Connected TV y vídeo, y también se podría hacer una targetización solamente in-app, que ahora también está tomando bastante peso en la industria. Este es el caso de Dentsu que tuvimos en Holanda, si no me equivoco, donde se estaba buscando impactar a usuarios que fueran entusiastas de la tecnología y que tuvieran intención de compra durante el Black Friday. Y a la vez se estaba intentando que ese impacto que se produjese con los usuarios fuera lo más notorio posible. Entonces, nosotros, para testear qué tal estaba funcionando nuestra solución y para ofrecerle al anunciante otro tipo de targetización que no fuera la que siempre se venía haciendo con aplicar data en el DSP, les propusimos aplicar esa data de vertical de entusiastas de la tecnología con un filtro de ratio de viewability por nuestro lado, por el lado del SSP. Y el resultado fue que obtuvimos en PubMatic un 71% de viability rate y solo se impactó a usuarios dentro de ese target de audiencia de tech enthusiasts. Entonces, bueno, por resumir dicho todo esto, como consejos que nosotros siempre damos a nuestros clientes, tanto compradores como publisher, de cara a cómo enfrentar ese problema de identidad, y bueno, que también nos aplicamos a nosotros mismos como agentes de la industria, es lo primero estar muy cerca de todas esas conversaciones que están teniendo lugar en la industria, de nuevas soluciones, de retos que se están planteando, bien sea de la IAB, Previt, de cualquier tipo de organización. Explorar First Party Data tiene muchas oportunidades y es un activo que puede tener mucho valor, pero no se está explotando al máximo. Y digo esto porque a día de hoy se podrían hacer campañas con First Party Data y compararlas con la data de terceros, lo cual es muy interesante para poner un poco en benchmark, en valor, qué es lo que se está consiguiendo, cómo poder mejorarlo, y de cara a cuando ya desaparezcan 100% las cookies, tener ese aprendizaje ya hecho. Después, hablar con los publishers. Los publishers son los que van a tener el poder de generar esas soluciones de ID o aplicar esas soluciones de ID único. Y es muy importante entender qué es lo que están viendo por su lado, en qué problemas están enfrentando, cómo están salvando esos problemas, qué están viendo. Y de tal manera que nosotros también podamos adaptarnos un poco a sus necesidades y entre todos hacer esa nueva solución para la industria. Y por último, trazar estrategias que tengan en cuenta esas necesidades del cross-channel y también esos retos que estamos viendo. Y luego, bueno, ya, por último, ¿cómo vemos la industria en un corto o medio plazo? Pues bueno, como ya hemos dicho repetidas veces a lo largo de la presentación, vemos que la First Party Data puede ser una solución con muchas capacidades, que hace falta explorarla y que hace falta ponerla más en valor de lo que está. Creemos que con todo este tema de deprecación de las cookies se va a producir un movimiento entre la inversión de canales digitales. Esto es, por ejemplo, canales como retargeting, que siempre han estado basados más en cookies de terceros. No nos extrañaría que hubiera un movimiento de esas inversiones hacia otros canales ya existentes o más emergentes, como puede ser un Connected TV.
Hace falta mucha educación en la parte de demanda. Ellos al final son los que tienen la capacidad de iniciar esas pruebas, de iniciar esa adaptación a las nuevas tecnologías, nuevas soluciones que están surgiendo. Después, creemos que la programática nos está poniendo herramientas al alcance de la mano que pueden ser muy útiles para conseguir ese camino más holístico hacia el gasto programático, hacia toda esa inversión. Entonces, estamos viendo que no se están aprovechando al 100%, por lo que siempre vemos mucha posibilidad de crecimiento ahí. Y por último, vemos que la Connected TV puede llegar a... La Connected TV puede ser el gran cambio cuando se produzca la apreciación de las cookies. Puede aprovechar esa inercia de cambio del sector para tomar aún más peso en la industria. Y nada, ya estaría. Muchas gracias a todos. Ahora mismo os vamos a poner una pregunta para ver qué pensáis después de habernos escuchado y bueno, también para entender un poco cómo veis vosotros el tema de la identidad. Creo que Mario os la va a poner. Ya, vale. Bueno. Bueno, ahora también vamos a pasar al tema de, o sea, la parte de ruegos y preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, podéis ponerla en la cajita de preguntas o incluso en el chat si os resulta más cómodo. Vale, tenemos una. Nos pregunta Enrique que ¿cuál es el reach real que tienen los publishers con los identificadores únicos? Bueno, pues no tenemos un dato exacto, ¿no? Pero yo diría que debe estar actualmente en torno a entre el 5 y el 10%. Lo que pasa es que es cierto que está creciendo muy rápidamente, ¿vale? Y la verdad es que también, por otro lado, o sea, la identificación que se consigue pues es muy útil, ¿no? Porque se puede utilizar desde cualquier fuente de compra y demás, y la identificación del usuario entonces, está creciendo, pero bueno, necesitamos un poco ponernos las pilas, tanto editores como marcas y tal, para poder incrementar este porcentaje de reach. Sí, también por completar un poco la información que has dicho, Miguel, hemos hecho algunas pruebas ya en Europa con identificadores y hemos verificado, hemos contrastado con los mismos resultados que podría darnos las third-party cookies. Y es verdad que al ser un porcentaje todavía no muy alto de usuarios identificados con estas soluciones, no es que se haya visto un incremento en revenue brutal, pero lo que sí hemos visto es un incremento en el CPM efectivo, lo cual es bastante interesante porque pone en valor que realmente ese identificador único va a ayudar a que el contenido del publisher tenga mucho más valor y por lo tanto se pueda monetizar a un precio más alto. Vale, también nos pregunta alguien anónimo que si creemos que Google realmente va a quitar las cookies en 2023 o si se va a adelantar o si lo va a retrasar un poco más. Bueno, pues lo que haga Google, la verdad que obviamente no lo sabemos, ¿no? Y además, pues la experiencia que tenemos, pues tampoco parece ser que lo tengan muy claro, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que haga Google, o sea, nosotros como el resto del Open Internet, ¿no? Tenemos que tomar decisiones y tenemos que avanzar, ¿no? En este sentido. Nos tiene que importar pues lo menos posible, ¿no? Lo que hagan estas grandes plataformas, ¿no? Y cuanto antes acometer este tema, porque no solo es un tema de Google, es un tema de regulación, es un tema de usuarios, es un tema que realmente si no nos ponemos nosotros límites nos los van a poner, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a probar todas estas soluciones y que al final, bueno, pues consiguen entre todas ellas pues una identificación pues bastante parecida. Las cookies tampoco eran perfectas, ¿vale? Y bueno, tenían también sus problemas y demás, ¿no? Entonces, la respuesta es, bueno, que nos dé un poco igual y que cuanto antes tomemos soluciones en este sentido.
Vale, pues no tenemos ninguna pregunta más, así que no sé, Miguel, si quieres hacer algún último comentario o alguna otra cosa. Bueno, pues nada, simplemente agradeceros muchísimo a toda la gente que habéis estado en directo, ¿vale? Y un poco lo que os decía al principio, ¿no? Que es momento de empezar a tomar acción desde la parte de los anunciantes, los editores y también las agencias, ¿no? Obviamente que tenemos que empezar a tomar parte en el asunto y que, bueno, que hay, como decía, hay un montón de soluciones en el mercado. Nosotros estamos, como el resto de los players, pues encantados de poder ayudaros en este proceso y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues tanto Gadea como yo, pues estamos a vuestra disposición para resolveros y ayudaros en lo que podamos. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.